Desde tiempo inmemorial, hasta la apertura de la AP6, Guadarrama ha sido un nudo de comunicaciones del que partían los principales caminos que, procedentes de la meseta sur, se dirigían a las ciudades más importantes de la meseta norte de la península ibérica. Desde Guadarrama se podía ir a Segovia por el puerto de la Fuenfría, a Valladolid por el puerto de la Tablada y a Ávila por el puerto del Berrueco. La estratégica posición geográfica del pueblo de Guadarrama le ha supuesto tener que soportar enormes sacrificios a lo largo de su historia. El último ejemplo lo encontramos en la devastación total del municipio sufrida en la Guerra Civil de 1936. Pero a su vez, esa posición estratégica le ha producido beneficios nada despreciables. Por ejemplo, en Guadarrama se han concentrado grandes obras públicas que le distinguen de los municipios de su entorno, como pueden ser el nuevo puerto de Guadarrama, de 1749, el túnel del ferrocarril, de 1888, el embalse de la Jarosa o el complejo viario de la autopista AP6, las dos últimas contemporáneas nuestras. Algunas de estas obras públicas han sido pioneras en su especie, en lo que se refiere a la aplicación de la más moderna tecnología del momento y a la consecución de retos no abordados hasta entonces, y comparables a los más importantes proyectos de esta naturaleza ejecutados allende nuestras fronteras. Hoy vamos a hablar del nuevo puerto de Guadarrama. A mediados del siglo XVIII, en la época en que la corte decide abordar el proyecto del nuevo puerto de Guadarrama, no es la única obra civil de gran calado en la que aparece el vocablo Guadarrama. En primer lugar, la panera real de Guadarrama, almacén de grano y harina que, junto con las paneras de las Navas de San Antonio, había de servir para paliar el problema de abastecimiento de cereales y harinas a la capital. Hoy es nuestra iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. El proyecto fue finalizado en 1747, prácticamente a la vez que el nuevo puerto de Guadarrama. También el canal del Guadarrama y la presa de cabecera del Gasco, proyecto de 1785, inacabado, que pretendía construir un canal de modo que fueran navegables 771 kilómetros uniendo el río Guadarrama desde Torrelodones hasta el Guadalquivir y de allí hasta el Atlántico. Y el Real Decreto de Carlos III de 1761 como Plan General de Carreteras, donde se definió el carácter radial de nuestras carreteras nacionales. La Nacional Sexta pasaría por Guadarrama y se uniría a la del nuevo puerto, que hacía no mucho estaba operativa. De modo que Guadarrama sonaba con frecuencia en las altas instancias de Madrid. En el archivo histórico de Simancas se conserva un mapa cuidadosamente elaborado por el ingeniero Francisco Nangle, autor del proyecto del nuevo puerto de Guadarrama. Constituye el plano base. Su contenido informativo es extraordinario. Es una especie de fotografía aérea de todo el área afectada por la obra y sus alrededores, en la que se incorporan rótulos y leyendas explicativas. No solo habla de la obra que se pretende abordar, sino de lo que había y de lo que no había en cuanto a poblaciones, caminos, montañas, ríos, etc., y las denominaciones de cada elemento. Se ve, por ejemplo, a las poblaciones de Guadarrama, Los Molinos, El Espinar, no está San Rafael. ¿Por qué? Porque todavía no existía.
En lo que se refiere a Guadarrama, no está representada la calle Alfonso Senra, travesía actual del pueblo, ni por supuesto todas las edificaciones que hoy hay a su alrededor, porque no existían en ese momento. Según se representa en el mapa, el nuevo puerto de Guadarrama se extendía desde el comienzo de la Alameda hasta las proximidades de la ermita del Santo Cristo del Caloco, en el Espinar, unos 20 kilómetros de vía en total. El trazado del nuevo puerto discurre en pleno campo. No hay ni una sola construcción en sus bordes. Todas las que vemos hoy se han ido incorporando después. El objetivo del proyecto era mejorar la circulación de este importante paso, con un trazado totalmente nuevo. El paso anterior de la Tablada quedaría como camino secundario. Una curiosidad: como el dinero nunca es suficiente, ocurrió que para reducir los enormes costes que supuso la obra, emplearon soldados de infantería, diverso personal civil y mano de obra esclava, en concreto unos 300 galeotes, y el nuevo puerto de Guadarrama sería de peaje, como la AP6, por ejemplo. El peaje de este lugar se ha venido llamando Portazgo, en todos los documentos y referencias que conocemos. Queda un topónimo que nos lo recuerda: el Prado del Portazgo, lugar que hoy ocupa la Casa de la Juventud. Establecía la tarifa la autoridad competente y podía gravar a los medios de transporte, a las mercancías y a las personas, junto con los animales que llevaran. El afán recaudador hacía que todo pudiera ser objeto de gravamen, amparados en la excusa de financiar el mantenimiento de la carretera. La duquesa del Infantado había reclamado su derecho a cobrar el impuesto en este nuevo puerto, y los tribunales le dieron la razón, en base a que lo ostentaba desde antiguo. No obstante, quedó bajo el dominio del Estado, al ser una obra financiada por él, a cambio de una compensación, por supuesto. Los primeros meses de funcionamiento, la gestión del nuevo puerto fue directa, es decir, corrió a cargo de funcionarios de la administración. Pero desde noviembre de 1750, la explotación del puerto se realizó mediante arriendo del derecho de Portazgo a don Felipe Miguel Molero, agente procurador general de la Cabaña de Carreteros del Reino, por un periodo de 5 años y un precio de 33.000 reales de vellón anuales. Los costes de conservación de la carretera eran por cuenta del arrendatario. Ya desde el principio se solicitó la presencia de una pequeña fuerza armada al lado de los oficiales cobradores para reforzar su autoridad y evitar abusos. Es de suponer que las instalaciones relativas al mantenimiento, es decir, las casillas de caminero, así como las instalaciones propias para llevar a cabo las funciones de control y recaudación, se las entregaba ya operativas el arrendador, que era el propio Estado. Aunque los ayuntamientos del Espinar y Guadarrama también intervinieron a lo largo del tiempo, tanto en la gestión general del nuevo puerto como en la del Portazgo en particular. El catastro del Marqués de la Ensenada nos dice que en Guadarrama, en 1751, no hay casas de campo ni alquerías, a excepción de 2 cubiertos que se hallan en el Real Puerto de Guadarrama para el abrigo de los cobradores. Al principio, cuando todavía se mantenía operativo como alternativa el anterior puerto de la Tablada, parece lógico establecer el control en los extremos del nuevo puerto, para que nadie pudiera acceder a él sin haber pagado antes. Por eso postulamos como primera sede de los oficiales curadores del Portazgo y albergue de la fuerza de control el edificio que se encuentra en la parte interna de la curva de salida de Guadarrama hacia la Alameda. Esta relevante construcción casi duplicaba su longitud originalmente.
dando al edificio un aire más propio de cuartel que de vivienda, pero fue demolida en parte para suavizar la curva. A pesar de ello, la curva resultante, algo más leve, ha sido causa de numerosos accidentes. El organismo encargado de realizar el derribo y la rehabilitación posterior fue Regiones Devastadas, hacia 1945. Dentro de la misma finca existe otra edificación con una tipología constructiva no residencial, sino de cobertizo para animales. Ambos edificios son propiedad de la familia Araluce. Creemos que estos son los dos cubiertos citados en el catastro del Marqués de la Ensenada. En la vertiente segoviana del puerto, los oficiales cobradores del Portazgo y la fuerza de control que les apoyaba residían en el edificio, ahora en ruinas, situado enfrente de la ermita del Cristo del Caloco. Hay grandes similitudes entre este conjunto de ruinas y sus homólogos de Guadarrama. El edificio referido tiene un elemento constructivo común con la panera de Guadarrama, las paneras de las naves de San Antonio y la casa del capataz de Guadarrama, lo que nos indica que son de la misma época. Otras de las construcciones complementarias que podemos ver hoy son las casillas de caminero. Se establecieron para albergar a los encargados de las labores de mantenimiento de la vía. Se conservan 3 en pie en términos de Guadarrama, 2 casillas y la llamada Casa del Capataz, al comienzo del Paseo de la Alameda. Al menos esta última es de aquella época. Operó como puesto de mando y depósito logístico de la red de casillas de camineros de la zona, además de vivienda del capataz. Hoy es propiedad del ayuntamiento. Fondas, ventas, paradores, posadas fueron los primeros establecimientos que florecieron en torno a la nueva vía de comunicación, pero no todos a la vez. En la parte segoviana debe de ser de la época el parador que hay junto a la ermita del Cristo del Caloco. La Fonda de San Rafael fue uno de estos importantes establecimientos hoteleros que se creó en término del Espinar unos años después de la apertura del nuevo puerto de Guadarrama. Estaba situada en el encuentro de la Nacional Sexta con la carretera que va a Segovia. En torno a este complejo se desarrolló el actual barrio de San Rafael. En su día, allí se trasladó el Portazgo desde el Caloco y se mantuvo hasta finales del siglo XIX. Nos aventuramos a afirmar que en aquella época, siglo XVIII, hubo un establecimiento de este tipo en el lugar que luego ocupó el balneario de la Alameda, nada más comenzar el siglo XX, que después fue la Fonda Molinero, el Preventorio Infantil Antituberculoso Infanta Beatriz, la Academia de la Guardia Civil y hoy se ha convertido en una de las muchas residencias de mayores establecidas en Guadarrama. La ermita que se conserva en el Paseo de la Alameda, en la entrada de la urbanización La Serrana, es otra de las infraestructuras de la época, dedicada a atender a las necesidades espirituales de todas las almas que por allí transitaban. Según una placa expuesta en su fachada, data del siglo XVIII o XIX. Actualmente es de propiedad privada. La leyenda del mapa del ingeniero Nangle desvela la finalidad de los picutos. Son hitos o pilares de piedra para indicar el camino en tiempo de nieves, de modo que los picutos formaban parte de un moderno, en aquel entonces, sistema de señalización que evitaba salirse del camino cuando estaba cubierto de nieve. En la vertiente segoviana del puerto se conservan 9 parejas de picutos. En la vertiente sur solo perdura una, al final de la Alameda. Según la leyenda del mencionado mapa, la Alameda está formada por hileras de árboles trasplantados del plantío, por donde pasa el camino a la salida de Guadarrama. Desde entonces hasta hoy ha sufrido varias remodelaciones. Seguramente se han perdido muchos o todos los árboles que se plantaron, pero sigue siendo un espléndido paseo que engrandece a Guadarrama.
Como la subida al puerto era muy áspera para personas y animales, fueron apareciendo puntos de abastecimiento de agua potable, de modo que se podía saciar la sed en las casillas de caminero, en las fondas, en las ventas, en paradores y en otros puntos aislados. Nos queda como testigo, en la vertiente madrileña del puerto, la fuente de la Teja, aunque en formato y ubicación distintos de los originales. Y lo que es peor para una fuente, seca. Faltaba la guinda. En la cima del puerto se erigió un monumento que recuerda la fecha de finalización de la obra y le presta relevancia, atribuyéndola al padre de la patria, Fernando VI. Es una columna de 3 órdenes, coronada por un león. En la cara norte de esa columna hay una placa de mármol en la que se encuentra una inscripción en latín, que traducida dice: Fernando VI, padre de la patria, hizo el camino para ambas Castillas. El año de nuestra salvación, 1749, cuarto de su reinado. ...36 años después de la apertura del nuevo puerto, en 1785, que es la fecha que aparece grabada en la Fuente de los Caños. Debe de hacer referencia no solo a la fecha de construcción de la fuente, sino que conmemora, muy probablemente, el importante hito que supone la unión de la carretera del nuevo puerto de Guadarrama con la actual calle Alfonso Senra, pasando así a formar parte ambas, sin solución de continuidad, de la carretera nacional sexta. La unión se produjo formando un ángulo de casi 90 grados. Les debió parecer irrelevante a los diseñadores del trazado, pero que pasados los años ha llegado a ser un grave problema de tráfico, felizmente resuelto en nuestros días. La que hoy es travesía, la calle Alfonso Senra, fue realmente una variante construida en pleno campo, a cierta distancia del casco urbano y sin ninguna edificación en sus márgenes, por supuesto. Las relaciones de Lorenzala de 1786 atestiguan fehacientemente que el portazgo se instaló hacia 1782, es decir, 33 años después de la apertura del nuevo puerto, en un área más próxima a la cima del puerto, por encima del encuentro de la carretera con el arroyo de los Tejos. No sabemos las razones del traslado. Allí se construyeron casas para los cobradores del portazgo, para los peones camineros, una venta, la venta del Carmelo, y una ermita, la ermita de Nuestra Señora del Carmen. En fin, una especie de réplica a lo que hemos descrito que hubo anteriormente en la Alameda. Se ve que las necesidades materiales y las espirituales debían de ser muy parecidas en ambas localizaciones. Se pensó en establecer allí un núcleo de población a semejanza de San Rafael, del Espinar. Se llamó el Carmelo, pero por razones que tampoco conocemos, no prosperó lo suficiente. Muy probablemente pudiera ser la Tablada actual, Casa Tere y alrededores, donde se cruzaban la carretera del nuevo puerto y un viejo atajo de arrieros representado en el mapa de Nangle. El portazgo se siguió cobrando hasta bien entrado el siglo XIX, cuando ya había decaído el Carmelo, por lo que es de suponer que la oficina donde se recaudaba el portazgo volvió al nuevo casco de Guadarrama, donde ya habían florecido más ventas, posadas, etc., pero no necesariamente a la ubicación anterior. Había pasado mucho tiempo y las condiciones ya no eran las mismas que las que hubo al principio. El puerto anterior de la Tablada estaba impracticable por falta de mantenimiento y había dejado de ser alternativa. Ya no se podía hablar del nuevo puerto de Guadarrama como una obra singular, sino de la Nacional Sexta, como vía continua que atraviesa Guadarrama desde entonces. En su momento, el nuevo puerto de Guadarrama fue una de las obras de ingeniería civil más importantes de nuestro país. Afectó muy favorablemente a las comunicaciones del centro de la península con el noroeste y, por tanto, a la economía española.
Pero a Guadarrama el nuevo puerto le afectó de modo directo, tanto que llegó a cambiar hasta su fisonomía a partir de entonces. Primero como obra singular y posteriormente por su integración en la Nacional Sexta. Hoy quedan milagrosamente en pie importantes vestigios de aquella gran obra. Son un patrimonio tangible de Guadarrama que merece ser reconocido, preservado y puesto en valor.